En esta sesión hablaremos sobre el derecho precolombino y derecho colonial en América Latina y Nicaragua. Abordaremos lo concerniente a las figuras jurídicas comunes en las regiones y las figuras particulares de las regiones. Los objetivos a cumplir en el desarrollo de esta unidad es identificar las características de las culturas precolombinas y conocer la organización política precolombina. El derecho precolombino alude al conjunto de leyes, normas y disposiciones dictadas por los reyes y en el nombre de estos por las demás autoridades, por los demás órganos de gobierno sometidos que configuraron el sistema jurídico especial que rigió en el Nuevo Mundo. Todo esto consiguió que las autoridades castellanas elaborasen nuevas normas concebidas de manera especial para solucionar los problemas en los que tenían conocimiento los legisladores y por ello surge así un nuevo derecho indiano. En cuanto a las características del derecho procolombino, alude al conjunto de leyes, normas y disposiciones dictadas por los reyes y en el nombre de estos por las demás autoridades, como ya referíamos, y órganos del sistema. Todo esto se consiguió en el sentido de que las autoridades castellanas elaborasen estas normativas, como ya lo habíamos sugerido. El estudio del derecho precolombino, por tanto, fue el resultado hasta por hoy de una ardua y difícil tarea. Nuestros antepasados desafortunadamente no tenían la costumbre de escribir, aun cuando existían registros como los quipus. Estos no son inteligibles en el sentido de que en la medida que proporcionaron una cabal información sobre el ordenamiento jurídico, por ejemplo, no estaba bien ordenado. Algunos no era de fácil comprensión, pero de ahí que todos los trabajos los históricos son interpretaciones de los testimonios registrados después de la invasión española. Los funcionarios coloniales, que como buenos burócratas, podemos decir, eran bien acuciosos o bien minuciosos en cuanto a los legados, su interpretación del mismo sistema normativo incaico fue fundamental para ellos, formados en una cultura de inspiración romanitista. En el caso específico de la propiedad de la tierra, recurrieron, como era de esperar, a figuras de derecho romano para explicar las instituciones y costumbres que veían. Un buen punto de partida para la imagen histórica del derecho indiano es tomar no solo en cuenta el derecho proyectado de España a América, sino analizar el conflicto entre este y el derecho existente. El derecho indiano es un derecho mestizo, es un derecho que nace de la praxis, es parte, digamos, costumbrista, es parte administrativa, es decir, al derecho consuetudinario o al derecho de costumbre. En América, la parte del derecho precolombino, cuando hablamos de esta forma de derecho, hacemos alusión a América primitiva, aún no colonizada, en donde podemos ver, entre otros, dos culturas indígenas que se destacaban por tener institucionalizado de forma primitiva, claro está, una especie de ordenamiento jurídico azteca. Se originaron de las nahuas que invadieron México en el año 700 después de Cristo, sometiendo hacia los mayas y tomando de ellos su rica cultura. Los mismos nahuas, por tribus, se atacaban destruyéndose entre sí. Entonces, para poder mencionar estas características precolombinas, las culturas fueron diversas, sin embargo, tuvieron las siguientes características en común, como la siguiente: el conocimiento en agricultura, la práctica y la evolución en las técnicas de agricultura alrededor de los años 1500 a.C. permitieron que los pueblos nómadas adquirieran una vida sedentaria. Así lograron conformarse en sociedades más complejas. El régimen político centralizado, cada población tenía su propia organización política conformada en una ciudad-estado con un líder o rey gobernante cuyo cargo era asumido por el linaje de sangre. El sistema económico, el desarrollo de la agricultura permitió abastecer a las ciudades y además comercializar con las poblaciones vecinas. El sistema de comercio impulsó el crecimiento de las principales ciudades que luego fueron incorporando el comercio, las artesanías y los productos de la caza y de la recolección.
El sistema de clases sociales, el rey junto a la nobleza y el sacerdocio conformaban una minoría que tenía el poder y gobernaba a un pueblo conformado por plebeyos, campesinos y esclavos, que eran la mayoría de la población. Culto a los dioses, la creencia religiosa eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y el sacrificio para satisfacer a los dioses que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como la lluvia y la cosecha. En cuanto al conocimiento en arquitectura, la organización en sociedades evolucionó de manera acelerada hasta la construcción de ciudades capitalistas en grandes pirámides y edificios religiosos. Entre 1200 y el 900 a.C., los primeros avances arquitectónicos se evidenciaron en la región de la costa sur del Golfo de México. El juego de pelota fue un ritual que practicaban los olmecas y que perduró hasta los aztecas. Consistía en un juego conformado por dos equipos y una pelota de goma dura y pesada que debía embocar en un árbol. Entonces nos hacemos la interrogante de qué fueron las culturas precolombinas. Pues las culturas precolombinas fueron las que habitaron en el continente americano hasta que tuvo lugar la invasión europea con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, quien estableció la primera colonia española en América. Colón había llegado a la isla de los actuales territorios de Cuba, Haití y República Dominicana, pero pensaban que habían desembocado en la India del Viejo Mundo. Por eso, cuando se encontró con los nativos, los llamó indios. Fueron varias las culturas que habitaron en América precolombina y las más destacadas fueron las que lograron convertirse en civilizaciones, tales como la azteca, la maya y la inca. La mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica, que comprenden los actuales territorios de México y Centroamérica. Las civilizaciones precolombinas se destacaron por su nivel de evolución en sociedades organizadas bajo el dominio del imperio, con grandes monumentos, templos y viviendas. Se caracterizaron por emplear un sistema político, económico, religioso y social, además de tener sofisticados conocimientos en astronomía, en arquitectura, en matemáticas e inclusive agricultura. El término precolombino resulta ambiguo. Por un lado, se refiere a los pueblos indígenas de América sin hacer referencia a las diversidades de culturas sofisticadas que hacíamos referencia, y por otro lado, invoca a un solo explorador europeo en particular. Los pueblos originarios de América alcanzaron su esplendor antes y tiempo después de la llegada de los invasores europeos. Por esa razón, además de precolombinas, suelen emplearse términos como civilizaciones prehispánicas, precortesianas o América Antigua. En cuanto a las principales culturas precolombinas, podemos referir que los incas se ubicaron en América del Sur sobre la cadena montañosa de los Andes. Las principales culturas precolombinas fueron los olmecas, que conformaron la primera gran civilización entre 1500 a.C. y el año 300 después de Cristo. Se destacaron por la construcción de los colosales cabezas talladas en piedra, el calendario y por establecer los primeros indicios de un sistema de escritura. Se establecieron principalmente en las costas del Golfo de México, en la parte baja de los actuales territorios de Veracruz y Tabasco. Los aztecas o mexicas se destacaron por la construcción de grandes palacios, templos y mercados. A través de alianzas militares y enfrentamientos lograron expandir su territorio y poder hasta la culminación de su imperio luego de la muerte del cacique Moctezuma II. El gobierno debilitado tornó vulnerable a la civilización que fue sometida por el español Hernán Cortés en 1521. Se establecieron en la parte sur del actual territorio de México. Los mayas se destacaron por alcanzar grandes conocimientos en matemática, astronomía y la parte de escritura. Se estima que permanecieron como cultura consolidada entre 300 a.C. y 900 después de Cristo, y alcanzaron su máximo esplendor alrededor de los 600 después de Cristo. Se establecieron en la península de Yucatán, México, y en las selvas del Petén, Guatemala.
Los incas se destacaron por sus amplios conocimientos militares y bélicos, que les permitieron convertirse en la civilización de mayor extensión territorial de América. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas hasta su invasión en 1532 por parte de los españoles. Se establecieron en la parte occidental de América del Sur sobre la cadena montañosa de los Andes en los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia Norte, de Argentina y Chile. En cuanto a la organización política precolombina, según las principales culturas precolombinas, la organización política y social se organizó de la siguiente manera. Aztecas se basaron en un sistema de gobierno monárquico, aunque no se transmitía mediante linaje de sangre, sino que el cargo era designado por un Consejo Supremo representado por la nobleza, que comprendía una minoría de la población. Se destacaron por un gran despliegue militar que les permitía conquistar más territorio y ejercer poder sobre los campesinos, plebeyos y esclavos, es decir, sobre la mayoría de la población. Los mayas se basaron en un sistema de gobierno monárquico y teocrático, es decir, que estaban centrados en Dios, por lo que los sacerdotes formaban parte de la nobleza gobernante, junto al rey, claro está, que asumía el cargo por herencia o linaje de sangre. Su organización social estaba organizada en varios estados independientes con sus propios gobernantes que debían respetar la palabra del rey. Los incas se basaron en una monarquía absolutista y teocrática también, en la que el rey representaba el hijo de Dios Sol y la nobleza concentraba el poder militar, civil y religioso. Se caracterizó por la unidad política en sus tres principales ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, conocidas como la Triple Alianza. En cuanto a la arquitectura de la cultura precolombina, entre las principales obras arquitectónicas de las grandes culturas precolombinas se destaca la zona arqueológica de San Lorenzo, que consistía en un complejo construido por los olmecas y en el que se han encontrado decenas de esculturas de piedra. El templo de Chichén Itzá, construido por los mayas, la pirámide de base circular construida por los aztecas, Calixtlahuaca, uno de los pocos templos con esta estructura en particular. La ciudad de Machu Picchu, que fue construida por los incas sobre las alturas de las montañas de los Andes y que cuenta con un sistema de puentes y de canales. En cuanto a los aportes de las culturas precolombinas, entre los principales podemos hacer referencia, que se destacaron, tenemos el calendario. Los olmecas crearon el primer calendario, que constaba de 260 días, luego fue perfeccionado por otras culturas, en especial por los mayas. El sistema de escritura, los olmecas establecieron las bases de futuros sistemas de escritura que desarrollaron los pueblos sucesores. Las arquitecturas, que es la pirámide, y las construcciones de templos resultaron construcciones sin precedentes en la historia de la humanidad y fueron un símbolo representativo de las grandes civilizaciones precolombinas. Las ciencias, los mayas alcanzaron amplios conocimientos de matemáticas como el sistema vigesimal y de astronomía, con las mejoras en el calendario solar. La medicina, los aztecas alcanzaron amplios conocimientos sobre los atributos medicinales de las plantas y sus extractos, además de que estudiaron el cuerpo humano. Esto les permitió sanar diversas enfermedades. En cuanto al arte precolombino, resultó variado, en parte debido a los diversos materiales y herramientas que disponían del entorno según las regiones en las que vivían las diferentes culturas. Lo que tiene en común el arte de las culturas precolombinas es la representación de la naturaleza, la veneración a los dioses. Se caracterizó por la figura hecha en arcilla, terracotas, que solían representar a mujeres y aludían a los ritos de la fertilidad. Esas figuras, entre otras, también eran plasmadas en templos y pirámides. Además, solían representar imágenes bélicas y de sacrificios ante los dioses. Desarrollaron habilidades para trabajar metales como el oro, esculturas talladas en piedras como las colosales,
cabezas olmecas o estatuas de humanos posadas sobre animales. Además, confeccionaban utensilios como mesas para mover granos y recipientes y vasijas de cerámicas y objetos de alfarería. Los murales pintados en el interior de los templos fueron una de las obras más importantes de la cultura precolombina, que se caracterizaron por el uso de colores sobrios y de colores brillantes para resaltar las joyas, accesorios y demás objetos de metal.